La tabla periódica. La tabla periódica de los elementos es una herramienta gráfica en la que figuran todos los elementos químicos conocidos por la humanidad, organizados conforme al número de protones de sus átomos, también llamado número atómico, y tomando en cuenta también la configuración de sus electrones y las propiedades químicas específicas que presentan. Historia de la tabla periódica. La primera versión de la tabla periódica fue publicada en 1869 por el ruso Dmitri Mendeleev y contenía 63 de los 90 elementos hoy conocidos en la naturaleza. Al año siguiente, el alemán Julius Lothar Meyer publicó una versión ampliada. Ambos estudiosos organizaron los elementos en filas, teniendo la previsión de dejar espacios en blanco en donde intuían que habría elementos aún por descubrir. Actualmente la tabla periódica cuenta con 118 elementos. Cada elemento de la tabla periódica se halla representado por un cuadrado con un símbolo químico de una o dos letras. Los símbolos químicos derivan del nombre del elemento en latín, inglés u otros idiomas. Por encima del símbolo químico se encuentra el número atómico. Por debajo el nombre del elemento y la masa atómica. Los elementos de la tabla periódica se clasifican en tres: los metales, los no metales y los metaloides. La mayoría de los elementos son metales. Estos generalmente son brillantes, son buenos conductores de calor y electricidad y se derriten a altas temperaturas. Los no metales son malos conductores de calor y electricidad, son de baja densidad y se derriten a bajas temperaturas. Los elementos que tienen las propiedades de los metales y los no metales se les llama metaloides. Pueden ser tanto brillantes como opacos y su forma puede cambiar fácilmente. ¿Cómo está organizada la tabla periódica? La tabla periódica actual se halla estructurada en 7 filas horizontales denominadas períodos y en 18 columnas verticales llamadas grupos o familias. Los elementos químicos se ordenan de acuerdo a sus propiedades de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, en orden decreciente de sus números atómicos. La tabla periódica cuenta con 18 grupos. En el grupo 1 se encuentran los metales alcalinos, en el grupo 2 los metales alcalinotérreos. Del grupo 3 al grupo 12 se encuentran los metales de transición. En el grupo 13 los térreos. En el grupo 14 los carbonoideos. En el grupo 15 los nitrogenoideos. En el grupo 16 los calcógenos. En el grupo 17 los halógenos. Y en el grupo 18 los gases nobles. Los elementos situados en las dos filas fuera de la tabla periódica también pertenecen al grupo 3, pero estos son metales de transición interna. La tabla periódica cuenta con 7 periodos. Los elementos están ordenados de forma que aquellos con propiedades químicas semejantes se encuentren situados cerca uno del otro. Pero los periodos no son todos iguales, sino que el número de elementos que contienen va cambiando, aumentando al bajar en la tabla periódica. Las propiedades periódicas son las características que tienen los elementos y que varían en forma secuencial por grupos y periodos. El número atómico de un elemento químico es el número total de protones que tiene cada átomo de ese elemento y se suele representar con la letra Z. La masa atómica es el peso relativo de los átomos, el cual es la suma del total de los neutrones y protones que posee un átomo, y se suele representar con la letra A. El radio atómico es la distancia que corresponde desde el centro del núcleo hasta la capa de valencia. La energía de ionización es la energía necesaria para quitar un electrón, y la afinidad electrónica es la energía necesaria para ganar un electrón. La electronegatividad es la capacidad que tienen los elementos para atraer los electrones. Curiosidades de la tabla periódica. Cuando Henri Becquerel, un físico francés, colocó sales de uranio sobre placas fotográficas en 1896, descubrió accidentalmente la radiactividad, por lo que ganó el Premio Nobel de Física en 1903. Un país con nombre de elemento químico. Hablamos de Argentina, cuya palabra proviene del latín argentum,
que es el nombre del metal plata, convirtiéndose en el único país que recibe el nombre de un elemento químico.